Bueno, Ariel, te comento. Antes que nada, gracias por siempre estar pendiente de la situación de los trabajadores. La verdad que es de destacar. Eh, Yendo específicamente a lo que me estás preguntando, se celebró la semana pasada, como bien decís, en la Cámara del Trabajo, en la sala, en Córdoba, el pasado 3, la audiencia de vista de causa. Para más o menos ser claro, la audiencia de vista de causa se inició, es la etapa final del proceso laboral. La primera parte se lleva a cabo que se llevó a cabo aquí en Jesús María, luego se elevó a Córdoba, a la Cámara, y ahí se fijó audiencia para vista de causa para el pasado 3. Dio inicio a la misma y ahí lo que sucede en la vista de causa es que se recepciona toda la prueba oralizada, sería confesional, testimonio, se hacen los alegatos y pasa a resolver. Se inició con la misma, también corresponde, de alguna manera hacer mención que los demandados llevaron algún tipo de propuesta, por ende se están analizando la misma. A ver, son cuestiones sumamente complejas donde se involucra una gran cantidad de trabajadores, no solamente los que tengo yo, sino que además sería una propuesta que alcanzaría el resto. Entonces, bueno, hay que analizarla sin perjuicio de la continuidad del juicio, digamos. Así que, bueno, en eso estamos en este momento con lo que es la causa Superur. Bien. ¿A cuántos empleados representa usted? Yo represento 22 trabajadores. 22. ¿Y es la primera vez que la otra parte hace una propuesta? Ariel, no, en otras oportunidades dejaron como trascender algún tipo de posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo, pero quedaron en simplemente eso, en trasladar algún tipo de posibilidad, pero nunca nada concreto. Por eso es que también estamos siendo sumamente cautelosos con la presente propuesta, a los fines de ver qué tan viable resulta, y bueno, efectivamente analizar todo lo que tenga que ver para que si de concretarse sea dándole todas las garantías a los trabajadores en cuanto a la percepción de sus créditos. Bien, porque, bueno, obviamente que trasciende la noticia acá en la zona y se habla de la posible venta de algún inmueble para cubrir eso que le deben a los trabajadores. ¿Sería algo así? Exactamente, Ariel, exactamente. Bien. Esa es la posibilidad que se está manejando. ¿Y hay algún plazo para eso? Digo, ¿Cómo? ¿algún plazo hay como para que se concrete esa operación inmobiliaria Y bueno, justamente lo que está dentro de análisis, por eso estoy bastante cauteloso, es que depende en cierta forma de ciertas ventas y bueno, y como sabemos hoy la situación económica generalizada del país y el tema inmobiliario está como bastante complicado, entonces sería básicamente tener en cuenta todas esas variables a la hora de poder llegar a un acuerdo o no. Claro, no es que si ponen el cartelito de se vende, ya mañana aparece un comprador, algo así. O sea, claro, puede que no aparezca sería lo ningún... ideal, Sí. instaríamos a toda la comunidad y a todos quienes pudieran de alguna manera, la verdad que sería lo ideal para darle solución al conflicto, pero la verdad que dista mucho de que uno pueda pretender algo y que en realidad suceda. ¿Los trabajadores que usted representa han presentado ya una demanda por un valor económico? Exacto. Ya hace un tiempo atrás se inició aquí en Jesús María, se iniciaron los juicios laborales, reclamando lo que es los haberes adeudados, liquidaciones finales, indemnizaciones por despido injustificado, y bueno, eso se ha ido tramitando en la causa laboral y ahora estamos en la última instancia, digamos, que es básicamente la vista de causa. Y esos montos, imagino, y se lo pregunto como para que usted nos explique bien técnicamente cómo se hace, supongo que se van actualizando con el paso del año y de los años y con la inflación que hay en este país. No es lo mismo
lo que le debían en octubre del 2018 a una plata de hoy, obviamente. ¿Cómo es que se actualizan esos valores? Exactamente, eso existe un criterio ya sentado por el TCJ. Si bien hay que aclarar que como los demandados están concursados, en el resto de los créditos, salvo los laborales, que es la excepción, en el resto de los créditos no corren los intereses, en los laborales sí. Y en los laborales existe un criterio sentado, que es Hernández contra Matricería, que se actualiza a razón de un interés del 2% mensual más la tasa pasiva. Pero sí, como me decís, es una cuestión muy técnica, pero sí, los créditos laborales se actualizan. El tema es que esa actualización tampoco se ve reflejada la inflación y Real, todos los claro. vaivenes económicos. O sea, no es suficiente, pero bueno, de alguna manera viene a sanear un poco esto de la desvalorización, ¿no? Sí, sí, sí. De la moneda. Entonces, y esto ya es una apreciación que depende de la mirada, ¿no? Pero, ¿qué de positivo y qué de negativo hay con que estemos a 4 años y los trabajadores todavía no hayan cobrado esa plata que se les adeude, que se les adeuda? Lo negativo, obviamente, es que pasa el tiempo y no hay nada concreto, imagino, pero ¿y positivo qué hay? ¿De qué le sirve al trabajador decir, bueno, en algún momento lo voy a cobrar, pero por lo que me dice usted, nunca las actualizaciones son en base a la inflación real, sino que son otros ítems y por ahí no es suficiente? ¿Hay algo Bueno, positivo en toda esta historia para los trabajadores? mira, sin duda que todo esto ha significado un perjuicio inconmensurable a los intereses de los trabajadores. No solo por lo que tuvieron que atravesar, ni bien sucedidos los despidos, que en mi caso particular, muchos trabajadores se han visto en situación de desalojos, vendiendo hasta empanado un numerito para subsistir. Por eso el daño es realmente grande. Después, con relación a la percepción de los créditos, la verdad que es una realidad que no solamente afecta a los trabajadores, en este caso representados de trabajadores de Super 1, sino que es en realidad a la totalidad de los créditos laborales, que existe cierta demora en la resolución de las causas y que ante la inestabilidad del país, sin duda se ven afectados los créditos. Entonces, la verdad que es un problema generalizado y que por eso también instamos y buscamos la forma de darle una solución al conflicto lo más pronto posible. A ver, siempre nosotros trabajamos sobre la idea de que es mejor tratar de lograr acuerdos y transacciones a tener sentencias, con la demora que implica hoy en día tener una sentencia. Claro. Entonces, bueno, siempre, pero bueno, aquí teníamos el obstáculo del concurso preventivo y todas las circunstancias que se fueron dando en torno a Super 1 y bueno, no sé si logro de alguna manera responder Sí. tu inquietud. La empresa sigue existiendo, ¿no? Y está en concurso todavía. La empresa existe y está concursada, como así también los integrantes de la sociedad. Bien, bueno. Pregunto también, porque en algún momento se dijo, cuando la proveeduría toma el ex Super 1, digamos, las instalaciones y empieza a poner su negocio, que, bueno, la firma Super 1 alquilaba su espacio a otra empresa para que con ese alquiler iba pagándole a los empleados. Obviamente que eso nunca pasó. Eso nunca pasó, exactamente. De hecho, en el concurso preventivo han sido reiterados los pedidos por distintos trabajadores y distintos abogados que los patrocinan en cuanto a que se rindan cuenta de, porque, o sea, de la venta de la mercadería, como así también de los alquileres, estaba destinado el pago a los trabajadores, digamos. Claro. Y eso Super 1 jamás lo acreditó en el expediente, nunca se dijo a dónde se destinaban los fondos. ¿Y ustedes tampoco lo saben? Sí, tampoco, nunca. De hecho, fueron varias veces emplazados por el tribunal concursal. Claro. Y el síndico del concurso también emitió su informe
dejando constancia de esa situación. O sea que ahora hay que esperar de la buena voluntad de algún oferente que quiera comprar ese terreno que la empresa se quisiera desprender como para cubrir, que tampoco se sabe, digo, porque si ya hubo varias promesas de que no, mira, le alquilo a la proveeduría para que esa plata vaya para los trabajadores, no fue así. Y ahora llega una propuesta de, mira, vamos a vender un inmueble para que esa plata vaya a los trabajadores. O sea, hay que encontrar primero a alguien que pague dólares por ese inmueble y después asegurarse de que esa plata va a ir para los trabajadores, cosa que Bueno, imagino que ustedes dudan. antes que nada, en este caso particular y en la negociación que de alguna manera se ha iniciado, justamente el análisis y la cuestión de estudiar la propuesta y la forma de materializarla, porque también tenemos que tener en cuenta que hay distintos procesos en marcha que de alguna manera tienen incidencia en lo que se va a acordar. En primer lugar, que el juez laboral es el que va a garantizar en cierta forma que a los trabajadores se les pague lo que debe ser, y no por menos de lo que significa una justa composición de sus derechos e intereses. Y también la autorización para la venta de ese inmueble debe salir del concurso. Super 1 no puede vender el inmueble sin autorización del concurso, y el concurso lo va a autorizar en la medida que sea para darle una finalidad como esta, el pago de los créditos laborales. Por ende, los importes de la venta no de ninguna manera pueden quedar a disposición así de que puedan hacer un uso y manejo arbitrario de los mismos, sino que sí o sí va a pasar por el juzgado concursal. O sea que de eso la verdad que no me reporta un temor o una inquietud en cuanto a que los fondos efectivamente una vez, si se pudiera vender el inmueble, sean destinados a los trabajadores o al pago de los créditos laborales. Sí, sí.